23. Aleluya. 102, verso 23. Y usted dice amén. Salmo 102, versículo 23. 102, 23. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a leerlo todos a una voz. 1, 2 y 3. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Mire fuerte, ¿no? 102, verso 23. 102, verso 23. Él debilitó mis fuerzas en el camino y acortó mis días. El tema de esta hora, esta mañana, es marcado desde el nacimiento. ¿Cuál es el tema? Marcado desde el nacimiento. Marcado desde el nacimiento. Diga conmigo, marcado desde el nacimiento. Entendamos que aquí está la oración de este hombre que sufre cuando él estaba angustiado y estaba delante de Dios derramando su corazón. Pero él reconoce que él tuvo una debilidad, y esa debilidad fue de las fuerzas. Esa debilidad no es una debilidad de pecado, esa debilidad es la debilidad de las fuerzas. Y en el camino, en medio del camino por donde él transitaba, lo que él trataba de hacer, lo que él intentaba, sus fuerzas fueron tan débiles que acortó sus días. Sus días fueron acortados. Y entonces en esto de acortar sus días, él está diciendo: siento debilidad en medio de mi camino. Muchos de nosotros, en lo que hacemos, en lo que nos movemos, usted y yo sentimos que las fuerzas se nos van y sentimos esa debilidad donde nosotros sentimos desmayar y no queremos seguir más. No queremos seguir más. ¿Por qué razón? Porque estamos tristes, angustiados, preocupados, decepcionados, o hay una fuerza exterior que no depende de usted, sino que amenaza contra su vida y usted siente desmayar. Pero ¿por qué entonces Dios permite que este texto esté aquí en los Salmos? Precisamente para motivarnos a nosotros y decir que en medio de la debilidad, aunque la fuerza nos falte, el Señor siempre estará allí. Amén. Entonces, cuando las fuerzas son debilitadas, es allí donde somos conocidos por Él. ¿Por qué razón, pastor? Porque cuando nuestras fuerzas se debilitan, quedamos impotentes. Quedamos entonces sin fuerza al punto que de pronto no podemos caminar más allá de lo que debemos caminar. No podemos levantar las manos más allá de lo que debemos de levantarla. No podemos trabajar más allá de lo que debemos de trabajar. Es allí, en esa debilidad, donde verdaderamente somos conocidos por Dios. ¿Por qué somos conocidos por Dios en medio de esa debilidad? Cuando las fuerzas se debilitan en nosotros. Porque allí sale a aflorar lo que somos. Allí sale a aflorar nuestra vida, el yo interior, nuestra queja, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra satisfacción, nuestra insatisfacción. Es allí entonces lo oculto de nuestro corazón es evidente. Porque cuando hay una inconformidad en nuestro corazón por el entorno donde usted y yo estamos, sea en nuestro hogar, sea en lo laboral, usted inmediatamente empieza a decir: estoy cansado. Pero una cosa es decir: Señor, estoy cansado. Otra cosa es decir: estoy cansado. Porque ese estoy cansado está demostrando entonces, ¿qué está demostrando? ¿Ah? Que nos estamos dando por vencido. Que debilidad, que tenemos un fastidio. Entonces, Él debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Cuando sentimos que las cosas se están retrasando más de lo que deben retrasarse. Pero entendamos que debilitar nuestra fuerza es reducir nuestro esfuerzo de tal manera entonces que nosotros no podamos hacer lo que estamos haciendo. Al usted no tener cómo hacer las cosas porque usted tiene las manos cortadas, los pies inmóviles de pronto por una enfermedad o por algo, resulta que allí de donde a usted le toca aprender a esperar. La espera es lo que el salmista está manifestando aquí, porque él está diciendo: Señor, escucha mi oración, por favor, y llegue a ti mi clamor, porque estoy sin fuerzas en el camino. Porque mi debilidad no está hablando de una debilidad de pecado, sino una debilidad de movilidad, donde él ya no puede moverse a las anchas. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos sin fuerza porque Dios ha cortado esas fuerzas? La habilidad de usted poder moverse a derecha y moverse a izquierda.
Entonces es allí donde nos toca aprender a esperar de lo que es la providencia de Dios. Diga conmigo, providencia de Dios. Bien sea de sanidad, bien sea de finanza, bien sea donde usted está pidiendo por un familiar cercano y usted se siente tan débil que usted dice, me rindo, ya no más, no sé qué hacer. Es allí donde nos toca aprender a esperar. ¿Por qué razón? Porque no podemos hacer las cosas según nuestra fuerza. No podemos hacer nosotros. ¿Por qué razón Él tiene que debilitar nuestras fuerzas en el camino? Porque si la solución está a nuestro alcance, entonces inmediatamente usted y yo nos vamos a levantar el pecho y vamos a decir, yo fui que hice esto. Yo fui que hice esto. Pero cuando usted verdaderamente puede delante de Dios descansar y decir, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Él puede hacer su obra. Amén. Amén. Aplauda al Rey. Aleluya. A veces el orgullo es visible. Entendamos que a veces el orgullo es visible porque el galardón se lo lleva la habilidad y la destreza. ¿Por qué razón Él aflige entonces nuestras fuerzas en medio del camino? Porque a veces somos orgullosos. Y el orgullo se ve, Señor, yo hice esto de esta manera, logré esto, conquisté esto. Pero entonces entendamos que cuando el orgullo es debilitado por la fuerza, donde usted no puede mover sus manos, no puede mover sus pies, ahí empieza a manifestarse lo que usted y yo somos. O el agradecimiento o la queja, o la alabanza o la rebeldía. Se empieza a manifestar lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. Entonces es allí donde nuestro conocimiento, que cuando Dios tiene que reducir nuestras capacidades, minimizando nuestra alegría para poder dejarnos sin fuerza, a fin de limitarnos y que solo Él se lleve la gloria. Hay momentos en los cuales Él va a abrir puertas, pero también Él las va a cerrar. Hay momentos en los cuales Él va a abrir las puertas. ¿Por qué razón? Él merece una gloria y una honra. Pero también después va a cerrar la puerta. ¿Para qué razón? Para que usted pueda decir, ¿y cómo fue que logré esto si mis fuerzas estaban reducidas? ¿Cómo fue que yo logré esto si Él afligió mis fuerzas en el camino? Cuando las fuerzas están reducidas, es allí donde Él puede entrar en escena para poder Él hacer el milagro. Amén. Entonces, reducir las fuerzas es restringir la habilidad. Diga conmigo, restringir la habilidad. Entonces, cuando usted se siente restringido, que usted ya lo logró, que usted ya intentó todo, como la mujer del flujo de sangre, que gastó todo el dinero en todo lo que podía, ella lo intentó, pero el Señor permitió y redujo sus fuerzas. Lo he intentado todo y ya no puedo más. Pero ¿por qué Dios permite esto? Para que usted no se deje vencer a sí mismo, para que usted pueda decir, yo voy a volver a intentarlo. Porque lo único, amada iglesia, que no se puede solucionar es la muerte. Es lo único que no tiene solución alguna. Pero mientras usted y yo estemos vivos, mientras usted y yo estemos de pie, entendamos que nada es imposible para Dios. Entonces, cuando decimos que reducir la fuerza es restringir la habilidad, es detener la movilidad con el fin de observar nuestros caminos. Dios detiene la movilidad. Dice, voy a hacer un pare en lo que estás haciendo. Y ahí es donde Dios no consulta con nosotros. Ahí es donde Dios no nos dice, voy a hacer un pare. ¿Por qué razón? Porque Él necesita detener los tiempos sobre nuestra vida en todo lo que nos movemos, sentimos. ¿Por qué razón? Porque necesita que nosotros conozcamos nuestro corazón. Necesitamos nosotros conocer nuestro corazón. La pandemia evidenció verdaderamente cómo estaba nuestro corazón, cómo estaban los hogares. El alto índice de divorcio se notó en la pandemia. Porque una cosa es fácil poder decir, como yo una vez en Guayaquil, estaba una chica visitándonos. Y ella salió con su bolsito y todo, entonces dijo, estoy feliz, voy a llegar a la casa y me van a servir la comida. Y yo le dije, princesa,
todo está feliz hasta ahora porque tienes alguien que se ocupe de tus niños, te sirva la comida y la casa está organizada. Pero yo necesito ver como mentor tuyo la verdadera adoración y el corazón cuando no estés trabajando. Hermano, ¿qué dije? A los 2 meses se quedó sin trabajo. Y ahí empezaron los desajustes. ¿Desajustes por qué razón? Porque le tocaba permanecer en casa, como la pandemia. Y al permanecer en casa, una cosa es cuando usted sale de casa y usted dice, mi esposa, la frase libre soy. Y usted de una u otra manera, en medio del camino, sea en lo que usted vaya, en el medio de transporte que usted vaya, usted se distrae de una u otra manera. En las horas que usted se demore elaborando, usted se distrae y usted dice, wow, estoy feliz. Pero cuando usted sabe que tiene que llegar a casa, ya la cosa es totalmente diferente. Entonces ahí vinieron los problemas en esta pareja. Y ella recordó la misma frase que yo le dije. Y le dije, ahora verdaderamente es la adoración que hay en el corazón. La alegría. Porque las cosas son pasajeras. Las cosas son momentáneas. Mi alegría, amada iglesia, no debe depender de lo que tenemos. La alegría de nosotros debe depender de lo que somos. Como iglesia no podemos depender por esto ni por esto, porque llegará un momento que eso se puede dañar. Conozco a Dios eclesialmente, como Dios se mueve para bien, pero se mueve también, mis amados hermanos, en detener muchas cosas. Y donde Dios prueba a la iglesia. Porque todos los crecimientos de la iglesia son hermosos. Algunos son lentos, poco a poco, otros van creciendo, pero llega un momento, como el Señor me dijo, yo estaba en la iglesia predicando en Guayaquil al inicio del ministerio, ya llevamos 2 años, y yo había hecho una estadística y había 115 personas, 70 niños. Cogí a 2 hermanas y le dije, vamos a hacer una estadística, ¿cuántos hermanos tenemos? Vamos a anotar todos los teléfonos y tengamos una estadística. Pasó el tiempo y yo estaba ahí y el Señor me dice, ¿estás feliz? Y le dije, Señor, ¿quién no está feliz con el crecimiento? ¿Quién no está feliz? Y estaba yo en una reunión con unos pastores. Entonces me dice, pastor, ¿usted cuántos miembros tiene? Y yo le dije, bueno, poquito, ahí nomás hay 115. ¿Cuántos años lleva? No, nomás 2. Y me dice, pastor, usted se queja por 115, 2 cuando yo llevo 15 años y no paso de 50. Y dije, verdaderamente tengo que aprender a ser más prudente en lo que soy. Pero ¿a dónde quiero llegar? El Señor me dijo, ¿estás feliz con la iglesia? Y yo le dije, sí, estoy contento. ¿Quién no va a estar feliz que la iglesia esté creciendo? Y me dijo, la voy a cernir. Y yo dije, ¿cómo así que la vas a cernir? Y en diciembre las pruebas y las dificultades manifestaron lo que había en el corazón de cada persona. Otros volvieron al mundo, unos fueron a beber y se apartaron de los caminos del Señor. Entendamos que hay momentos donde las fuerzas son reducidas. Entonces llegué a un momento donde yo le dije, Señor, haga usted el trabajo porque yo no lo voy a hacer más. ¿Será que usted está dejando hacer el trabajo de Dios en su familia, en su casa, en lo laboral, en sus finanzas, en todo? ¿O usted está interviniendo y usted está diciendo, es mi mano, es mi fuerza, es mi conocimiento, es mi habilidad? Depende cómo usted actúe en un momento de logro, de conquista. Eso es lo que evidencia verdaderamente a quien usted le está dando la alabanza y la adoración. Yo tuve un socio en Ecuador y él entonces era cristiano, pero él se volvió judío mesiánico y yo respeté su punto de vista, porque a mí me enseñaron, toda persona que se complica demasiado en el evangelio y sataniza todo, me dijo, este mentor me dijo, ponle cuidado que termina con un espíritu de error. Yo dije, wow, me quedé asombrado. Y lo dijo el pastor. Me dijo, termina en espíritu de error porque anda buscando y no se sacia. Entonces esta persona se volvió judío mesiánico, pero nosotros éramos socios. Pero una vez trajimos una importación y él se alegró. Y se alegró demasiado, pero él dijo, uy, ya. Y le dije, ¿por qué te detienes en la alegría si tienes? Y me dijo, no, lo que pasa es que el Moré, que es el maestro, el rabino, le había enseñado la noche anterior que toda conquista, la persona no puede alegrarse mucho. ¿Por qué razón? Por 2 razones. Número 1, porque aflora que las emociones todavía están vivas. Y número 2, el enemigo está viendo por dónde atacarlo. Yo dije, wow, está bien. Hermano, empecé a mirar mi conducta desde allí hacia atrás y desde allí hacia adelante.
cada vez que yo hacia atrás, yo me alegraba, me daba de cuenta que había una tristeza. Por eso dice el texto, en la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando usted tiene alegría y usted está feliz, usted no sabe cómo camina, cómo piensa, cómo actúa. Entonces usted y yo nos vamos equivocando a nuestro paso, vamos haciendo daño sin querer y aún queriendo. Pero cuando usted y yo estamos tristes, evaluamos qué hicimos en el pasado, qué estamos haciendo y qué podemos hacer en el futuro. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Entonces, Dios tiene que afligir nuestras fuerzas en el camino para poder entonces nosotros entender qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y por qué le estoy predicando esto? Porque se avecinan años muy fuertes financieramente, familiar, de salud. Se avecina un tiempo muy peligroso de conflicto y de guerra. Y Dios está preparando a su iglesia a nivel mundial. ¿Para qué? Para esos tiempos que vienen. Usted se dará de cuenta que Él va a reducir la fuerza de mucha gente. Pero usted y yo, que hemos vivido bajo la sombra del Omnipotente, vamos a aprender a estar tranquilos. Amén. Diga, tranquilos en medio de la tormenta. Hay un texto que me gusta mucho, no se lo voy a dar todavía, voy a leerlo, pero me gustó cuando ayer lo estaba analizando en la Biblia, Dios habla hoy. Y dice lo siguiente: no es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agrada los que lo honran y los que confían en su amor. Anote, ves el Salmo 147, 10, 11. Él no se goza en la habilidad de la persona. Mire, no es la fuerza del caballo ni los músculos. ¿Por qué Dios tiene que reducir? Salmo 147:10, el que está anotando 147:10. ¿Por qué Él tiene que reducir nuestras fuerzas? Porque cada momento nosotros de una u otra manera sacamos los músculos y decimos, fue mi fuerza, yo lo hice, fue mi conocimiento. Pero entendamos que ¿qué es lo que está diciendo en la Reina Valera? No se deleite en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir una impotencia en nosotros, de tal manera que todo va a quedar reducido a cero, donde usted dice, ¿cómo hago para solucionar este problema? Pero Dios lo permite precisamente para poder Él hacer el milagro de tal manera que nosotros no nos llevemos la gloria, sino solamente Él. Él tiene que reducir nuestras fuerzas. Entonces, agradar a Dios, mis amados hermanos, no es fácil. Pero agradar a Dios y honrarlo es darle gracia en los momentos difíciles. Diga conmigo, darle gracia en los momentos difíciles. Hay que aprender al Señor a darle gracia en las puertas cerradas y en los momentos de aflicción. Es la mejor adoración que puede salir, más que en momentos de abundancia o donde usted tiene un triunfo. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados para ir de gloria en gloria. Mas la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice su palabra. Vamos de gloria en gloria, vamos de aumento en aumento. Pero una cosa es darle gloria al Señor cuando usted todo está bien, cuando usted su casa está bien, cuando la nevera está bien, cuando usted tiene empleo, cuando usted se mueve. Pero otra cosa es arrodillarse y darle gloria a Dios, como le tocó a Habacuc cuando lo predicamos unos días atrás. Le dijo Dios a Habacuc, las cosas no van a mejorar, antes van a empeorar. Habacuc no dijo, pero ¿por qué, Señor, si tú eres el rey, yo soy profeta? No, le dijo, Señor, aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del labrado y las ovejas no den su mantenimiento, con todo yo me arreglaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas, en las alturas me hace andar. Es decir, estaba diciendo, va a ser mis pies de tal manera que ya no voy a caminar 10 centímetros en la distancia de un pie a otro pie, sino que mis pies va a ser de 50 centímetros entre un pie y el otro. Aleluya. Porque me hace saltar sobre las alturas. Amén. Amén. Usted y yo no fuimos llamados para usted y yo de una u otra manera estar viviendo en aflicción, pero la aflicción de una u otra manera se debe a dos cosas. Primero, por una prueba que Dios quiere hacer sobre nosotros, y segundo, porque de una u otra manera nosotros nos equivocamos y Dios tiene que corregir nuestros errores. Porque si nosotros en lo poco no somos fiel,
En lo mucho no podemos ser fieles. Y no estamos hablando poco de dinero. Estamos hablando en todas las facetas de nuestra vida. Si nosotros no somos fieles, amada iglesia, en las cosas pequeñas que Dios te entrega, en lo mucho Dios no puede serte fiel. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de allí de los talentos, que se le dio uno, hermano, y lo que se le dio, el único que se le dio, lo enterró. Dice que conocía tanto a Dios porque dijo: conozco que eres un Dios así, pero lo conocía tanto que no lo conoció. Pero después, ¿qué es lo que dijo el Señor? Denle el talento al que tiene 5. Es decir, que aunque usted esté callado, usted esté con los ojos cerrados y usted piense que ya lo tiene todo, arriba en los cielos hay un Dios creador de los cielos y la tierra que está observando quién está haciendo lo poco que se le ha dado, lo está haciendo mal, para quitarle lo poco que se le ha dado, para entregárselo al mucho que le ha dado. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Por eso Él evalúa todos los días nuestra conducta. Y en la higuera lo vemos. Todos los días fue a buscar fruto. ¿Cuántos años? Todos los días. Fue a buscar fruto. 3 años fue a buscar fruto. ¿Usted se imagina la lupa de Dios mirando? Y son las 12 del mediodía, las 5 de la tarde, y nada que da fruto. Si simplemente una higuera Él esperaba fruto, ¿cuánto más de nosotros? Entonces entendamos que es allí donde las fuerzas son reducidas y donde el corazón se conoce y sale la verdadera adoración o el odio que hay en medio de nosotros. Cuando las fuerzas son afligidas, es allí donde usted reniega o usted alaba. Una relación, entendamos que se conoce no en la abundancia. Diga conmigo, una relación no se conoce en la abundancia. Se conoce en la abundancia. Amén. Una relación no se conoce en el sí y en el ok, sino en el no, en el espere, en el después, en el no se puede. Ahí se conoce una verdadera relación. Todo es hermoso, pongámoslo así. Primero que me llega a la mente, todo es hermoso como pareja en la luna de miel. Pero cuando se dice no, espere un momento, ahí se conoce el corazón. En el primer amor con el Señor lo hace porque usted está buscando a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero resulta entonces que cuando el Señor empieza a decir no, después, mañana, no puedo ahora, ahí se conoce el verdadero corazón. Y empiezan las luchas dentro de nosotros cuando empezamos a ver y a comparar y decimos: ¿por qué a otra persona sí se le está dando lo que a mí no se me está dando? Se lo está dando por 2 razones. Algo está haciendo bien, o en eso malo que está haciendo el Señor lo está de una u otra manera bendiciendo, no por lo malo, sino porque le está permitiendo ver para que cuando llegue el momento difícil se acuerde que Dios lo bendijo en un momento de su vida. Pero en cualquiera que sean las dos cosas, Dios está permitiendo para que la persona que está diciendo ¿por qué se le da a él y a mí no se me da? Primeramente es para trabajar la envidia, el dolor, el pesar. Pobrecito de mí, ¿qué sería de mí? La autoconmiseración. Ay, porque a mí no se me dan las cosas, pero a otra persona sí se le da. Mire a ver qué se le ha dado a usted. Porque Dios a todos nos bendice. Dígame. Amén. Amén. Es allí donde se evidencia la verdadera esencia del ser humano. Su reacción determinará el estado de su corazón. Diga conmigo, mi reacción determinará el estado de mi corazón. Por eso dice la palabra, tal es su pensamiento, es su corazón. Como yo hable, lo que yo diga está diciendo lo que soy por dentro. Está manifestando qué soy, cómo soy, por qué lo digo, por qué lo hago. Entonces entendamos que cuando dice que Él afligió nuestros músculos, nuestra fuerza, entonces no es nuestro músculo la fuerza, no es nuestra agilidad que es la experiencia, sino más bien tu verdadera confianza en el Señor. No es la experiencia que usted y yo tengamos, es la confianza que usted y yo tengamos en el Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Si tú quieres, dame la vista, dijo un hombre en el Nuevo Testamento pidiéndole a Jesús. Si tú quieres,
Ese si tú quieres es permitirle a Dios que Él mueva los tiempos, no a nuestro antojo, permítame ese término, no a nuestro antojo, sino a su voluntad. Por eso me gusta mucho el corazón de María. Haz con la esclava del Señor conforme a lo que tú quieras. No importa mi vergüenza, no importa que digan, hermanos, allí va la infiel, allí va el de los cuernos. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo es posible que se acaban de unir y ya estén en embarazo? ¿Cómo iba a justificar ella, siendo una princesa, doncella, decir es que estoy embarazado por obra y gracia del Espíritu Santo? Usted y yo lo entendemos y es fácil para nosotros, pero para esa generación, en ese contexto, era algo extraño y raro. Ahí va la rara, ahí va la loca. Ahí va, es una loca. ¿Cómo le ocurre que estoy embarazada por obra y gracia? Ustedes dos, ¿cómo es que lo embarazó? Antes de unirse ya se habían estado juntos. ¿Se da cuenta? Pero la mujer dijo, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que la gente piense de mí, pero yo voy a ser la esclava del Señor, porque aunque la vergüenza del que dirán, lo que hablen es fuerte, la gloria que llevo por dentro es más poderosa. La gloria que ella llevaba por dentro, porque ella sabía que había una promesa. Usted sabe qué es llevar en su vientre al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ella debía de cuidar en su vientre lo que no era de ella, y que ahora podía decirle, no te muevas, vamos a dormirnos, son las 9 de la noche, vamos a descansar. No, bueno, como hay energía, bueno, 6, 7 de la noche, 6, 7 de la noche, vamos a dormir, a descansar. Pero después ella tenía que someterse a Él. No era fácil. Y tener que salir de su entorno, que le fue revelado por sueño a José, vete de allí porque hay una amenaza para el niño. Salir de su entorno, salir de su lugar, salir de sus costumbres y cargar un sueño, porque Dios tiene que reducir nuestras fuerzas en el camino. Amén. Diga conmigo, no es mi músculo. Diga, no es mi fuerza, es Él. Entonces, es que cuando aprendamos a confiar en Él, es que entendemos el valor de la vida. Cuando usted y yo aprendemos a confiar en Él, entendemos el valor de la vida. Por eso dicen, me debilitó y me acortó mis días. Debilitar es afligir, del hebreo anach, termina en H, que traduce inclinado. Anash, que traduce inclinado, humillado, acobardado, y tiene un término, dice violado. Pero ¿por qué violado? No es la violación que usted tiene, sino prácticamente cuando a alguien le quitan las cosas a la fuerza. Usted tiene una de dos: o reaccionar con ira o quedarse quieto. Pero eso es debilitar. Fue inclinado, fue postrado, fue humillado. ¿Cuántas veces usted se siente humillado, se siente humillada? Y es allí, en esa humillación, donde Dios está probando su existencia. El reino de los cielos y el mundo de las tinieblas está sopesando verdaderamente quién es un verdadero hijo de Dios y una hija de Dios. Donde usted tiene que aprender que al ser humillado y alguien dice lo que no tiene que decir de usted, usted tiene que aprender a quedarse con la boca cerrada. Y no solamente, como dice el Salmo, en un momento bien, no fue tan difícil, ¿no? Pero yo estaba diciéndole a una persona, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Me dijeron, no se meta. Está bien. Me entristecí, me fui de rodillas. Buenaventura 20:23, me fui de rodillas y me tiré al suelo. Y dije, Señor, está bien, enséñame a no ser un metido. Claro, yo leo bien, hermano. Y era un grado de consanguinidad mío, no era una oveja, no era un grado de consanguinidad. Cuando usted sabe que algo no va a funcionar, usted tiene que aprender a quedarse callado. Por eso dice el Salmo dice lo siguiente: guardé con silencio mi boca. ¿Sabe qué significa guardar con silencio la boca? Que usted cierra la boca, pero por dentro está. Guardar con silencio es que usted se cierra la boca y su mente no piensa ni a favor ni en contra. Cuando yo hablo la palabra,
tirado en el suelo, lloraba porque el grado de consanguinidad que yo tenía con esa persona es muy cercano. Y yo dije, Señor, eso no va a funcionar. A los 4 días me llamaron diciéndome, yo les sé que le dijimos que era metido, por favor, pero esto se dañó. Diga la prueba. ¿Y cuál era la prueba? Ya mi corazón estaba siendo trabajado. Estaba siendo afligido en el camino. Y como había cortado mis días, yo no podía decir como él quien de hace años vienen a buscarme. Yo él lo digo, ¿sí? Bendito. Después voy a hacerlo. No, está bien. ¿Ve cómo somos nosotros en nuestro corazón? Ay, me va a buscar a mí. ¡Ah! Y yo no le dije que eso no iba a funcionar. Yo no le dije. Es que, hermano, la arrogancia en nuestro corazón, la altivez, el orgullo. Yo dije que eso no iba a funcionar. Aprendan a escucharme. Por eso hay personas que Dios no los puede llevar de un nivel a otro porque el corazón aún no está preparado. A mí me gusta algo que yo no he podido todavía desarrollar ese mensaje, porque a mí no me gusta desarrollar mensajes en mis fuerzas. Y yo estaba de rodillas 2008 cuando vi a Jesús en la Biblia, no es que lo vi físicamente, Jesús donde mira a Pedro. Yo no he podido imitar esa mirada. Cuando Pedro se equivocó y renegó y maldijo, dijo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. Jesús lo miró con una mirada de amor. Ese tema se llama la otra mirada. Yo no lo he desarrollado. ¿Qué le quiero decir con eso? Que usted tiene que llegar al punto donde Dios reduce sus fuerzas y lo aflige, que en medio del dolor usted siga mirando como Cristo miraba a Pedro y como Cristo miraba a la humanidad en medio de la cruz. Amén. Y eso no es fácil, porque yo lo he ido aprendiendo. Hermano, yo hacía unas oraciones. Hermano, la de Eliseo yo la hacía. ¿Y cuál era la de Eliseo? Aquí está el Dios de Elías, Señor, y alguien se burlaba algo. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo? Que los osos se los coman. Y una vez cuando vi a Benny Hill, con mucho respeto, menciono su nombre, que él lanzó su mano y lanzó una maldición, y dije, bueno, es un hombre de Dios, también tú no puedes hacerlo, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta al pasar los años, que uno no puede proferir de nuestros labios ninguna maldición, sino dar gracias a Dios, la cosa cambia. La cosa cambia. Porque usted va a salir de aquí, de esta celebración, en esta hora de este culto. Y la verdadera adoración y alabanza es lo que usted hace en su casa, como lo hace, de la manera que lo hace. Eso es adoración, porque Dios va a sopesar. ¿Y cómo lo hiciste en el servicio de la celebración? ¿Qué hiciste? Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos. La diestra de Hashem poderosa es. Vaya a lavar los platos de esa manera. Hay gran voz de júbilo. Qué pereza. Qué pereza. Qué fastidio. Entonces Dios tiene que afligir las fuerzas en el camino. Reducir para que no haya usted quien le ayude en la casa y que los que están a su alrededor no pueda. Hasta usted, ay, me toca. Hasta que usted después diga, lo tengo que hacer con amor y cariño. Amén. Debilitar la fuerza, por eso dice ser humillado. ¿Por qué razón? Porque hay momentos en los cuales Dios va a restringir todo alrededor suyo al punto de la humillación. Porque usted y yo no podemos ser más que Cristo al pensar que no vamos a vivir la humillación. Y menos que Cristo, que no podemos hacerlo. Usted y yo tenemos que ser humillados por Dios, acorralados. Amén. Por eso estos términos determinan la condición de alguien que no ve esperanza alguna, que ha perdido las fuerzas como Job. Donde empieza a decir, bueno, ¿de dónde? Como decía David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No da tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Solo cuando Dios aflige la fuerza en el camino, donde eso que usted no valoraba, que usted se jactaba, entonces usted sacaba pecho, en el momento de la aflicción es quitado de tal manera que usted diga, ¿por qué yo no valoré eso? Usted, por decirlo así, mire lo primero que usted le pide un empleo al Señor. Y el empleo usted es resabiado en el, no le gusta esto, no me gusta lo otro.
pero usted no aprende a ser paciente, que usted no puede dejar su trabajo hasta que Dios no le diga a dónde debe ir. Entonces usted se bota del empleo y usted dice, ya no me gusta más este empleo, me voy del empleo, se queda sin trabajo. ¿Cuántos días, cuántos meses pasan? ¿Cuántas semanas pasan? Y entonces, Señor, ¿por qué no me das alimento? Yo lo mandé a usted que se botara del trabajo. No era peor el trabajo que tenía, pero no era mejor el trabajo que lo peor en la condición que está ahora. Él afligió nuestra fuerza en el camino, acortó mis días. Es que solamente cuando nosotros podemos mirar al Señor, es que nosotros podemos darnos de cuenta en qué hemos fallado, qué estamos haciendo mal. Amén. Amén. Es allí donde el Señor necesita vernos a fin de sacar la mejor versión de nosotros. Y en ese punto donde Él quiere moldearnos para sacar la mejor alabanza. Usted allí aprende y usted dice, yo consigo mi trabajo y lo voy a cuidar. Hermano, yo no cambiaba de trabajo. Y una vez en el primer trabajo que tuve me pagaban bien 2 salarios básicos. Mi primer trabajo. Y resulta entonces que se puso la cosa muy pesada. Se demoraban en pagar. Pero en ese momento entonces yo le dije, Señor, dame otra carta. Dame otra jugada, Señor. Y el que yo había conocido, el ingeniero que había conocido en la policía una vez fue y le dije, oiga, deme trabajo. Y me dice el que todavía no tengo una vacante. Yo te prometí un trabajo en algún día, pero no tengo una vacante. Yo le dije, Señor, en el corazón de Él está. Necesito tu tiempo, tu voluntad. Señor, yo no estoy pidiendo que saques al que está allí para entrar yo, pero haz lo que tengas que hacer. Al mes me llama el hombre y me dice, quien tengo la vacante, ¿vas a trabajar? Y yo le dije, sí. Presenté mi carta de renuncia, pagué mi preaviso, mi día de y me fui y me cambié. Usted no puede cambiarse de aquello donde Dios no lo ha autorizado, porque perdóneme, en el día de la aflicción, por usted hacer cambios sin Dios haberlo autorizado, Dios lo va a dejar que usted aprenda hasta que aprenda la lección. No hay oración que valga, no hay ayuno que valga, no hay vigilia que valga hasta que Él no diga, este es el tiempo de hacerlo. Por eso yo cambié mi oración desde hace muchos años atrás. Y mi oración era, pastor, ore por mí, yo voy a orar que se haga la voluntad de Dios. No voy a orar ni a favor ni en contra, porque yo no le conozco a usted, aunque conozca muchas cosas de su vida, para decir, Señor, no lo hagas. Y yo no soy Dios, pero la mejor oración es, Señor, haz tu voluntad, porque hacer tu voluntad es no meter el corazón ni a favor ni en contra. ¿Me doy a entender? Sí. Y cuando usted ora sobre alguien, Señor, haz tu voluntad, el Señor dice, wow, me está dando el derecho legal a mí. Es entregarle el derecho legal a Dios. Diga conmigo, voy a cuidar lo que Dios me da. Voy a cuidar lo que Dios me da. Cuando somos reducidos es cuando el orgullo se aflora en su punto crítico. Yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer, yo voy a gastar de esta manera. Pero cuando usted es reducido, usted inmediatamente dice, hermanos, hay que ahorrar, hay que hacer esto, hay que hacer de esta manera. Entonces se llega a pedir o a callar y se endurece cuando usted y yo esperamos en Dios. Le pedimos a Dios o empezamos a callar, donde en la impotencia de saber que nos hemos equivocado, usted no quiere ni siquiera abrir su boca. Pero eso a mí me gusta. Yo no sé si todavía está, pero en Panamá hasta el 2015 que yo viajaba a Panamá, me gustaba un letrero ahí en el aeropuerto, decía, el sabio nunca dice lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Yo predicaba hasta de esa frase y hablaba de esa frase, pero yo pensaba y de una a otra las cosas las decía. Y mi esposa ahora me dice, ¿por qué estás callado? Estoy pensando. Entre menos uno hable, mejor. Entre menos usted hable, mejor. Amén. Usted se dará cuenta que el orgullo fue tratado y Dios glorificado cuando ve a Job reflejado en usted diciendo, se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo, las cosas que mi alma no quería tocar ahora son mi alimento. Usted cuando llegue a ese punto es allí donde usted dice, yo no voy a comer esto, a mí no me gusta, esto no me gusta, esto no va conmigo.
hermano, llegará el punto que usted, su orgullo es tratado cuando usted diga como Job, Señor, gracias. Yo no le estoy llamando a usted que usted sea conformista. Nunca le voy a enseñar a que usted sea conformista. Pero sí le voy a enseñar a que usted y yo tengamos un corazón agradecido con Dios. Agradecido con Dios. Porque no es la oración que usted levante y usted diga, hoy hay cielos abiertos. Es el corazón sano y agradecido, que Él mismo, el Señor, abre las puertas. Ser agradecido con Dios en todo. Yo tengo un mensaje por allá acerca de Eclesiastés. Págale tu alma todo lo que le has robado. Hermano, ese mensaje es hermoso. El día que el Señor me diga, se lo predico. ¿Y qué enseño allí? Que el Señor da derecho a que usted coma lo que usted quiere y como quiera, porque es el lujo que Dios permite. Pero sepa lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Sepa conocer los tiempos. Vaca flaca y vaca gorda. Le hago una pregunta. Esto no necesita discernimiento. ¿En qué tiempo estamos? ¿Vaca gorda o vaca flacas? La canasta familiar se está poniendo más costosa y usted sigue gastando de la misma manera. Eso es falta de sabiduría. Y hay dos mundos que están leyendo: el mundo de Dios que está mirando y el mundo de las tinieblas. Dame para zarandearle la economía, a ver si verdaderamente adora y alaba a Dios de la misma manera. Es que, hermano, las cosas se están retrasando tanto que ya usted no va a ganar de la misma manera y de la misma forma. Por eso usted su trabajo usted lo va a cuidar. Porque hay tanta gente que se va a quedar sin trabajo en esta nación y a nivel mundial, hermano, que usted tiene que cuidar su trabajo. Dígame. Amén. Tenemos que cuidar nuestro trabajo. Hermano, las finanzas ya no están como los años que estaban. Usted se pone a hablar con un sinnúmero de personas. Hermano, las finanzas están complicadas. Conseguir dinero y es difícil. Usted no puede seguir gastando. Usted tiene que autorretribuir. El Señor le dijo, viene tiempo de vaca gorda y viene tiempo. Y José, ¿qué fue lo que hizo? José, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, voy a ahorrar. Y voy a hacer mi presupuesto gubernamental para los próximos años. Pero usted consigue hoy y usted se lo gastó hoy. Por una fe presuntiva. ¿Cuál es la fe presuntiva? Presumir y pretender que como hoy hizo el milagro, mañana lo va a hacer. No es así. No es así. Él afligió mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Amén. Amén. Por eso dice Job, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Decía Job. Y lo habla en el capítulo 6, verso 6. Job 6 lo habla él. ¿Quién me diera? Aprendió humildad Job. Hermano, porque si era bien disparado, yo así. Yo voy a comer pezuña. Yo no como eso. Yo como lomo fino. Yo no como hígado y boca. Yo no como eso. Entonces, pero como está escrito, dice, este te me vale. Dije, está bien, yo ya vi a Job, dice el Señor en pocas palabras. Entonces lo puso, hermano. Se comerá lo desabrido sin sal. O sea, se comerá la clara del huevo. No le gustaba, no le entraba. Hermano, como a mí la yuca no me entra. Y si alguien me invita a comer, yo me la trago. Por respeto. No me gusta. Pero que solo el Señor lo ponga como Elías. Diga conmigo, Elías, siendo profeta, diga, harina al desayuno, al mediodía y en la noche. ¿Ah? ¿No le gusta la yuca? Mis amados hermanos, es afligir las fuerzas. Hermanos, sopla un viento de cambio a favor y en contra. Y hay que aprender a leer a Dios. Hay que aprender a leer a Dios. Entonces, afligir la fuerza es la mejor evidencia al Padre de quién eres y lo que estás logrando ser. Cuando Él aflige tus fuerzas y Él restringe tu movilidad, es donde, hermano, mi esposa, cuando yo le digo, usted conoció a un hombre trabajando, ella estaba planchando porque ya no había quien le planchara. Estaba planchando la ropa y todo. Y cuando esa me dice, mi amor,
no vaya a salir en el carro y le diga, yo hoy voy a trabajar, voy a hacer de taxi amigo, se llama en Ecuador, que bueno, aquí se llama Uber o Didi, y yo lo voy a hacer. Hermano, no me quedé sin gasolina. Pero las palabras de mi esposa fueron, mi amor, no te vayas, sigue orando, quédate allí, no sea que nos quedemos hasta sin carro. Y yo le dije, ay, mi amor, ¿cómo le ocurre que Dios va a hacer eso? Si es el carro donde vamos de misiones, donde vamos de sur a norte, vamos de costa a la sierra. ¿Cómo Dios nos va a quitar eso? Diga conmigo, ingenuo. Faltaban 6 meses para pagar el carro. Por eso tengo mucha autoridad, tengo experiencia. 6 meses para pagar el carro. El baterista ese día llegó tarde un poco a la iglesia y me tocó tocar la batería. Y yo escuché la voz así, me dijo, vienen por el carro. Y yo los vi uniformados, por decirlo así, que vienen en la esquina, los vi uniformados con el chaleco, los del banco. Hermano, 8 de la noche, mi mente voló, ¿y por qué a esta hora llegaban? Claro, el GPS todavía estaba activado. Y cuando entonces me llaman de día, ya venga, y yo estoy tocando la batería. Entonces va uno de los diáconos, los servidores, y me dice, pastor, vienen por el carro. Y habla con mi esposa, ya Dios me dijo que venían por el carro, ¿qué hago pues? Se llevaron el carro, redujo mis fuerzas en el camino. El carro que yo usaba para yo conducir, me fascinaba porque se acuerda que le decía que yo mantenía las maletas ahí organizadas. Yo cogí el carro y escuchaba a pared, ora, porque hermano, conducir me fascinaba. Quiera de venir. Yo dijo, a este lo voy a mantener encerrado un poco más. Con este ejemplo le estoy diciendo cómo Dios está reduciendo sus fuerzas, cómo Dios nos está deteniendo nuestro andar y nuestro caminar, nuestra movilidad, lo que nosotros pensamos, creemos. Tenemos que ser sensibles, mis hermanos, amados hermanos, a lo que Dios está haciendo. Entonces, el Padre en Jesús redujo las fuerzas limitándolo al padecimiento. En Jesús, el Padre lo que hizo fue reducir las fuerzas. Y yo siempre digo, si Dios a su Hijo lo puso a pasar trabajo, ¿dónde estamos usted y yo? Entonces, ¿por qué digo eso que voy a decir? Ser hijo no significa que no puedo ser reducido a algo. Diga, ser hijo no significa que no puedo ser reducido. ¿Por qué razón? Porque Isaías habla de Cristo, y cuando el profeta Isaías habla de Cristo, dice lo siguiente: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Mire esto, quiso quebrantarlo, sujetándolo, avergonzándolo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo. Me fascina ese texto, porque cuando él dice con todo esto quiso quebrantarlo, diga conmigo, con todo esto quiso quebrantarlo. Isaías está profetizando años, está profetizando hacia años adelante, y está diciendo, aunque sea el Mesías, aunque sea el Hijo y él sea el Rey de Reyes, lo voy a avergonzar en la cruz, lo voy a pisotear, lo voy a sujetar a un padecimiento. Por eso dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Hay oraciones que no van a ser respondidas, porque es necesario el sufrimiento y el padecimiento. Porque si no hay ese padecimiento, usted y yo no tendríamos experiencia. Pero ¿qué es lo que me gusta de Isaías cuando profetiza sobre Jesús? Que cuando él haya puesto su vida en expiación por la humanidad, él y la voluntad de Jehová sería en la mano prosperada, él vería el fruto de la aflicción. Por eso dice el texto, por lo que padeció aprendió obediencia, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos como los que están en la tierra, sean tronos, principados, gobernadores, potestades. Ahí vio el fruto de la aflicción. Es decir, que lo que usted está siendo afligido ahora, restringido, reprimido, usted verá el fruto de esa aflicción tarde que temprano. Dígame. Ese dolor que usted está experimentando, esa traición, esa murmuración, esa calumnia, esa vergüenza que es pública, usted verá el fruto de esa aflicción. ¿Por qué razón? Porque usted, aunque esté siendo reducida a sus fuerzas, hay un testimonio en el mundo espiritual que está hablando quién es usted. Que está diciendo usted de qué estirpe es, qué clase de linaje usted tiene.
O sale corriendo, o usted dice, aquí estoy y aquí me quedo. Usted y yo somos de los que corremos o de los que resistimos. Por eso yo siempre le digo a mi esposa, me dice, y ella me dice a cada rato, me abraza y me dice, mi amor, gracias. Y yo, ¿por qué, mi amor? Por no salir corriendo. Le digo, ¿por qué voy a salir corriendo, mi amor? Y me dice, es que sé que aunque todo se torne difícil, sigues allí. Y le dije, es que yo sé, desde el momento en que yo me metí con usted, yo sabía que era hasta la muerte nos separa. Y no estamos hablando de problemas entre ella y yo, de dificultades, ¿verdad? Amén. Por eso yo le digo a las parejas, pastor, me voy a separar. Venga, hágame un favor, sentémonos, se va a separar, sí. ¿Cuál es el problema? X es el problema. Quiero que lo solucionen antes de separarse. Pero pastor, ¿cómo así? Sí, porque si usted no soluciona este problema ahora, usted va con ese problema a otro hogar. Y en el otro hogar usted va a decir lo siguiente, ella o él va a decir, a mí no me venga a hablar de esa manera porque a mí ya me hablaron. O sea que usted viene a traer a su otro hogar, viene a traer lo que usted sufrió antes. Ni él ni ella se merece eso. Entonces yo le digo a la gente, arregle su problema ahora, solucione el problema ahora, y cuando ya haya solucionado su problema, ya sepárese, si quiere. Yo no voy a estar de acuerdo con esa separación, pero usted es libre. Pero si usted logra solucionar eso, en el próximo usted lo logra solucionar. Dígame, después de solucionar, ¿quién se va a querer separar? Así es. Hermanos, por eso una vez a las 3 de la mañana, estrategia. 2009 tirando al 2010, 3 de la mañana, en ese que tú me dijiste, que yo te dije que tú. Dijimos, mi amor, el matrimonio es para gente madura. Amén. Gente madura. Amén. Diga conmigo, el matrimonio es para gente madura. El matrimonio es para gente madura. Amén. Amén. El quebranto de Dios sobre tu vida es el arma que utiliza para derribar al enemigo mediante tu resistencia y tu resiliencia. Es decir, cuando usted resiste y usted se vuelve una persona resiliente en medio de la dificultad, esa resistencia es el arma que Dios está utilizando para derribar al enemigo. ¿Cómo bíblicamente? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. En ese texto no está diciendo reprenda al diablo. Hermano, el diablo no corre, no solo, le voy a decir no solo para que usted no me vaya a malinterpretar. El diablo no solo corre con su reprensión. El diablo lo que mira es reprensión versus lo que usted es en privado y en oculto, donde nadie lo está viendo. Así es. Eso es lo que el diablo ve. Entonces, cuando el diablo ve lo que usted es en privado, él dice, mejor me corro de aquí. Por eso de Jesús, el enemigo dijo, y lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. Y si lo dejó a Jesús, el Mesías, por un tiempo, ¿dónde quedamos nosotros? Pero diga conmigo, resistir. Entonces Dios está buscando hombres que resisten y que tengan resiliencia, que estén allí. Que estén allí. Hermano, pero usted por cualquier cosita, usted ya no quiere venir a la celebración, al servicio, al culto. Cuando usted y yo, con mucho respeto eso se lo estoy diciendo, cuando usted, hermano, enfermo o parado, usted va a trabajar porque usted sabe que si no lo botan. Así es. Pero usted al altar de Dios no va, mucho menos a congregarse. Así es. Cualquier cosita el Señor como prueba todo el día al hombre, le pone un tate quieto, algo que le interrumpa para que usted vaya. ¿Usted sabe cuántas veces yo fui al culto enfermo? Una vez mi esposa sabía y yo me voy bajando del carro y yo veo a la pastora Mirna que me queda mirando así y se viene y me dice, pastor, ¿por qué tiene ese dolor en la espalda? Mi esposa me quedó así. Mi esposa no sabía que yo había pasado una noche mal. Yo casi le digo a mi esposa, no predico hoy, pero ya Dios me había dicho, hoy predicas. Pero ella se acercó y me dijo, pastor, sigue adelante. Yo lloraba en esa noche, decía, Señor, no tengo más fuerzas, no tengo fuerzas. Pero ¿por qué le digo esto? Porque usted, cualquier fuerza que el Señor le reduce a usted, usted dice, ya no más, no lo intento más, no lo voy a lograr. Mientras usted siempre diga, ya no más, no lo voy a intentar, no lo voy a lograr, el Señor dice, todavía no me le mueva ese proceso. Porque ese proceso es lo que necesita para usted poder ser un valiente, resiliente, resistente. Amén.
Entonces nunca la voluntad de Dios será entregada en la mano de alguien. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Isaías habló de Jesucristo, dijo que la voluntad de Dios sería entregada sobre Cristo. Entonces, por eso digo que nunca la voluntad de Dios será entregada, asignado en las manos de alguien que no estuvo dispuesto de pagar el precio del dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, la vergüenza y la humillación. Hermano, hoy en día cualquiera quiere servir a Dios en cualquier departamento dentro de la iglesia, pero no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio. Hoy un encuentro, reencuentro, posencuentro y escuela de formación de liderazgo, 6 meses, y eso que dura 8 meses, ya la persona es líder. Pastor, ¿a usted en la asamblea de Dios vio así eso? No, diga. Cuando pastoreó también, no, yo no lo he visto. A mí no me funciona. Eso no funciona. 6 meses, ¿usted cómo le cambia la estructura a una persona en un preencuentro, encuentro, posencuentro? Y yo los he hecho. Yo los he hecho. Porque a causa de este trabajado Ministerio de Nación, Asamblea de Dios, Alianza Cristiana, Bautista no. Y conozco varios métodos, pero no es de métodos. Es de madurez. Es de entrega. Yo estaba hablando ayer con una pareja. Me dice, pastor, yo alabo a Dios por toda la formación que nos dio. Y yo le dije, yo alabo a Dios porque ustedes pudieron estar 16, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 9 años sentado allí sin ocupar un cargo, y son los primeros pastores que salen de la iglesia. Así es. Le digo, ustedes pueden decir que yo no soy egoísta, pero si una persona no ha sido procesado en su carácter y en su forma, no puede representar a Cristo en ningún ministerio. Así es. Una vez una persona me dice, pastor, ¿por qué no pone de diácono a este hombre que está allí? Yo le dije, no puedo. Y yo no puedo decirle por qué. Pero pastor, y se enojó, ¿por qué no lo pone? Y le dije, no puedo. Hasta que me dice, pastor, me di de cuenta por qué no lo pudo poner. Y yo, ¿quién le dijo? Por ahí me dijeron. Entraba por la iglesia a él, con respeto digo esto, entraba por la iglesia a él, pero una de las personas de la iglesia él no la reconocía como hija. ¿Cómo lo iba yo a poner de servidor y de hija? Él no reconocía como hija y pasaba por el lado de ella. Ella no es mi hija, no tiene mi apellido. ¿Cómo yo lo voy a poner a servir así? No es que tanto usted y yo corramos, Así es. sino que tanto usted y yo, en medio de la debilidad de nuestra fuerza, nosotros aprendemos a esperar en el Señor. Amén, amén. Dios me dice a mí en el 2020, y el único que predicaba en la iglesia era yo. Una hermana el primer día, hermano, una persona que yo fundé la iglesia, entonces trajo a una amiga de ella, y entonces esas hermanitas que, mejor dicho, era complicadísima. Entonces ella se sienta porque ese día yo no había formado liderazgo, yo recién puse la iglesia, habían personas de otra iglesia, entonces ella se puso atrás así, y yo le vi a la Carmen, ¿por qué estará molesta? Fui a abracé, a mí no me abracen, yo soy una sierva de Dios que ayuno y vigilo. Y yo en la mente dije, si ayuna tanto y vigila tanto, ¿por qué reniega tanto? Pero lo que me impresiona es que ella me dice, no estoy de acuerdo con usted porque si usted cantó la alabanza y predicó, yo no estoy de acuerdo que usted lo haga todo, aquí hay personas que estoy. Yo le dije, yo no las conozco a las personas que están aquí. ¿Y cómo los voy a poner? Porque en Ecuador hay una cultura. ¿Cuál es la cultura? Venga hermanito, usted cante unas alabanzas aquí. Venga hermanito, usted coge cierta parte de la cultura, no toda, ¿no? Venga hermanito. Entonces las iglesias se ven como adormecidas, que parece que usted lo está moviendo así. ¿Por qué razón? Porque el estado espiritual es de los que se paran al frente. Claro. Amén. Yo una vez le dije, Señor, pero ¿por qué si yo pasé toda la noche bien ungido, estoy toda la noche y algo? Y yo, pero Señor, ¿y qué pasa? Y una persona del grupo de alabanza estaba chueco. Diga conmigo, Dios tiene que afligir nuestra fuerza en el camino, acortar nuestros días. Amén. Entonces la voluntad de Dios Dios no te puede entregar algo más allá, porque de una u otra manera usted en medio del camino de esa aflicción usted quiere desertar. Si usted quiere desertar en un problema mínimo, ¿cómo Dios le va a dar una empresa a usted con 30, 50, 100 personas? ¿Cómo?
¿Cómo lo va a hacer? Para nosotros los ministros hay una regla, que el que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. Amén. Yo me mantengo como una lupa sobre mis hijos. La de Barranquilla, el que está allí, el que está de Barranquilla, ¿qué hubo? Yo no puedo asegurar la vida de ellos. Y yo en Guayaquil una vez dije, hermanos, no me juzguen. Si usted me trae evidencias y pruebas, desde ahí júzgueme. Pero yo no puedo. Pero yo trato al máximo. ¿Cómo está? Porque ellos son la carta de representación de mi ministerio. Amén, así es. Son la carta, y conmigo no funciona el nepotismo, el espíritu de familiaridad. Una vez una de mis hijas enseñaba en la escuela dominical y se portó como rebelde con mi esposa, y le dije, usted mañana no me enseña a los niños. ¿Y cómo van a hacer? Así sea que predique otro y me vaya a enseñar, porque gracias a Dios pasé por escuela dominical, fui profesor de escuela dominical, fui danzarín, fui tesorero, fui diácono, yo ocupé todos los cargos de la iglesia, así que nadie me puede decir a mí que no. Y perdóneme con mucho respeto, diga aprobado, pastor. Ninguna mujer en el ministerio me puede decir a mí que es complicado. ¿Por qué razón? Porque mi esposa en embarazo, con dieta, incapacitada, yo lavaba, planchaba, cocinaba, aconsejaba, barría la iglesia, la trapeaba, y tengo toda la fotografía y todos los videos. Entonces le dije a mi hija, usted mañana no me dice, ¿qué no? No. ¿Qué? No. Y la cena, peor, no me la vaya a tomar. Que llegó el que en ese tiempo era mi mentor. ¿Y tú por qué le prohíbes? Y le dije, es que es la imagen representativa de la iglesia. ¿Por qué no está allí? Porque está de malcriada en la casa. Claro. Está de malcriada. Y yo no puedo, ay, venga que le quiero ver ahí enseñando. ¿Usted cree que yo me voy a meter en un problema con Dios y que Dios le enferme? No. Y la tuve sentada. Dios tiene que afligir las fuerzas en nuestro camino, tiene que detenernos. Por eso es que hoy hay poca credibilidad en el cuerpo de Cristo. Así es, Señor. Así es. Porque estamos, hermanos, divariando en un sinnúmero de cosas. A mí Dios me prometió músicos aquí, la sierva me dijo, pastor, y el instrumento, y le dije, al segundo tiempo, el Señor lo va a hacer. Yo tengo amigos que le puedo decir, venga, acompáñeme, pero es que esto no es un show, Así es. no es un espectáculo. Me tomó tiempo levantar el grupo de alabanza que se tuvo en Ecuador, pero cuando Dios me dijo a mí, sienta el grupo de alabanza, fue el que más me dolió, porque pagué el precio, $250 mensuales pagábamos con mi esposa para formar, $11,500 para formar el grupo de alabanza, y con sus partituras y conociendo bien. Y usted sabe que tener todos los instrumentos allí guardados, diga conmigo, cero orgullo. Porque cuando usted le dicen, ay, ¿por qué están cantando con cancioncitas sobremontadas? Usted le toca morir al orgullo. Pero de una vez Dios me levantó. Cuando llegó una mujer, y yo cuando la vi, ella entró con una profeta que yo invité. Cuando ella entró, yo dije, ay, Señor, qué pena. Iba con una pastora amiga mía, el grupo de alabanza, wow. Y yo dije, ay, Señor amado, Padre Celestial, qué pena. Todavía el orgullo quedaba como un poquito, Señor. Cuando la veo por allá que está en el teléfono, pastor, venga, dígale a mi esposo, porque esto que yo estoy viendo yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Es que le estoy diciendo a mi esposo que siente ese grupo alabanza, que no pasa nada, que aunque tenemos buenos músicos, acá hay un hombre que está parado ahí con un computador y se siente la presencia de la gente en el suelo chillando, la gente moviéndose. Yo lloré y yo dije, Señor, gracias. Yo dije, Señor, gracias. Porque hay veces a nosotros nos gusta más el espectáculo que la calidad. Y usted en su casa le gusta más el espectáculo, el aparentar, que la calidad de lo que es. ¿Por qué razón? Porque usted y yo estamos aparentando lo que no somos. Dios tiene que afligir las fuerzas en el camino. ¿Usted cree que fue fácil cuando yo cogí la batería? El ton que me había costado, hermano, esa batería me costó lágrimas. ¿Por qué lágrimas? Porque yo tenía una MacBook Pro de escritorio, la computadora de mis sueños. Y esa Mac que la tenía, yo ya tenía la torre de quemar CD porque estaba organizando todo para poder montar el de producción.
Y cuando entonces aparece un amigo mío y me dice, Elkin, cuando necesites unos instrumentos solamente me dice. Y yo dije, vete, tengo una MacBook Pro y tengo una quemadora de CD. Como él era así de los mismos míos, me dijo, ve, tráemela. Hermano, cogí el carro y se la llevé volando. Y le dije, necesito una batería con tantos platillos. Lo mío costaba más que lo que él me estaba dando. Pero yo quería ver la batería allí, en la iglesia. Diga, pastor, se afanó. Hermano, puse la batería ahí, porque el músico, el pianista me está diciendo, pastor, una batería. Y ahí le pongo la batería. Y después Dios no tiene que sentar al que posiblemente iba a ser el baterista. ¿Cuánto tiempo estuvo la batería? Ahí está empolvada la batería. Por eso me dolió cuando yo cogí el instrumento y yo lloro. Yo le dije, oh, Señor, se me salen las lágrimas. Yo de todos los sueños aquí derribados. Cuando Dios me dice, escóndete un poquito entre tanto que pasa la indignación, y yo veo la crisis financiera mundial, veo impuestos suben, veo todo, y yo dije, me voy. Entonces llamo y le dije, me voy a bajar el letrero de la iglesia. Me dice, no lo vayas a bajar. La iglesia estaba, hermano, en un lugar muy bonito. Y dije, yo voy a bajar porque el Señor me dijo que escondiera un poquito entre tanto que pasa la indignación. De la iglesia empezaron unos a irse a Europa, otros a irse fuera de la ciudad. Y cuando empezaron a irse, la economía de la iglesia empezó a bajar, a descender, a acumularse el alquiler, a acumularse. Cuando ya entonces había que entregar el local, le dije, mi amor, llame usted porque yo no voy a llamar. Y le dije, dígale lo siguiente. Y le dije, ¿se acuerda cuando mi esposo le dijo que bajara el letrero? Diga conmigo, orgullo. Bajamos el letrero. Más o menos ese letrero mide como unos 5 metros de ancho. Bajamos el letrero y llegar a un lugar que le puedo mostrar la foto, un lugar donde llovía, un campo donde, hermano, vergüenza. La gente decía, ustedes que tienen la iglesia, se fueron allá. Dios tenía que afligir las fuerzas en el camino, porque no es lo que la gente piense, es la esencia, es lo que somos. Y cuando el Señor me dice, escóndete un poquito entre tanto que pasa la indignación, hermanos, el lugar es grande. Yo ya iba a colgar el letrero cuando me dicen, no lo pongas. Y yo, Señor, pero ¿qué van a pensar la gente y los hermanos? Y hermano, pastor, y no hay que poner el letrero. Pastor, y el letrero que me pone. Pastor, y el letrero. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago, Señor? ¿Por qué no lo puedo poner? Donde a usted le toca grabar lo que Dios está diciendo, lo que la gente está exigiendo. Así es. Y viene un sueño de un chico aquí en Colombia que estaba, fue músico de mi esposa, y dice, pastor X, me mandó un email. Yo vi que la iglesia estaba en un lugar y él no sabía lo que estaba pasando, y el letrero así, pero ustedes estaban sin letrero y le llegaba la gente y la presencia de Dios. Yo le mando la foto y le dije, estamos sin letrero. Cuando Dios reduce tus fuerzas, es lo que le pasó a Cristo Jesús. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo sometió a padecimiento. Ahí está el de los milagros, le dijeron a Jesús. Ahí está el que sana a los enfermos. Y Jesús le tocaba tener la boca cerrada y su mente aquietada. Señor, los perdono. Gracias, Señor, los perdono. Señor, gracias. Está bien, Señor, gracias. Está bien. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció delante de sus trasquiladores. Estaban quitando toda la lana para que sintiera el frío. Pero se expuso allí, y cuando estuvo expuesto allí, ese padecimiento fuerte le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Lo que te estoy diciendo es que lo que está afligiendo tu vida, amada iglesia, es lo que Dios está utilizando como testimonio público para darte una posición espiritual. Amén. Amén. Entonces, si Dios a Jesús lo sometió a padecimiento, habrá momentos que Él te someterá, te restringirá solo con el fin de trabajar tu escapismo. Quiere uno correr, salir corriendo, pero Él reduce todo para que usted no salga corriendo. En estos días le dije a mi esposa, le dije, quiero irme así sea 8 días, quiero irme a Guayaquil. Y por un momento yo le dije, Señor, perdóname. Porque le dije al Señor, Señor, quisiera como los años atrás, que yo solamente abría y pasaba la tarjeta. Pero le dije a mi esposa, uy, Señor, perdóname.
¿Sabe por qué? Porque aunque era buena la intención, ¿yo qué hacía? Rayaba la tarjeta, en tal fecha espéreme, o caía de sorpresa. Pero cuando usted no tiene, usted le toca decir: Señor, si es tu voluntad, abre las puertas. Así es, amén. Reducir las fuerzas es que usted queda al punto donde Él solo le dice a dónde, cómo, cuándo, a qué hora, en qué momento, en qué lugar, de qué manera. Y usted y yo ahí aprendemos a no hacer conforme a nuestras fuerzas, conforme a lo que nosotros querramos. No es fácil. Yo me puedo demorar una vigilia contándole un sinnúmero de testimonios, de anécdotas. Pero entendamos que si Dios a Jesús lo sometió a padecimiento, a usted y a mí también nos va a someter a padecimiento. Jesús fue puesto con los grandes, pero antes de eso fue humillado con el ladrón a la derecha. Por eso dice Isaías, fue puesto con los grandes. Entonces, para ser puesto con los grandes, tuvo que tener a la derecha a un ladrón y a la izquierda a otro. Porque antes de Dios darte lo grande, tiene que permitir la vergüenza, la derrota, la humillación, para usted saber usted cómo se comporta. A menos que aprendas a soportar el proceso, nunca recibirás de Él su alabanza. Si usted y yo no aprendemos a soportar el proceso, la alabanza del Señor nunca se dará, esa promoción nunca se dará. ¿Por qué? Porque la gente a usted lo está leyendo. ¿Y por qué le está leyendo a usted? Porque hay alguien que usted no se está dando de cuenta, y hay alguien que puede mencionar su nombre. Voy a mencionar el mío como si fuera el suyo. Hay alguien que está diciendo: allí va Elkin, y si Elkin resiste, yo también resisto. Mándese la mano al corazón, diga: hay alguien que está siguiendo mis pasos, está mirando mi comportamiento, y si yo resisto, Él resiste. Él resiste, aleluya. Si tan solo Él pudiera abrir los oídos de nosotros y poder mirar cuánta gente anda detrás suyo mirando. Cuando yo estaba allá y yo dije: ay, Señor, ya no más, Señor, estoy cansado, Señor, otra vez Guayaquil, otra vez en la alabanza, y yo con el computador, porque el primer salmista se fue. Le dije: mijo, le doy solo los transportes. Entonces él ponía el pie allí en la silla y tocaba con la guitarra, y en el segundo culto hizo así: aquí no hay ni siquiera para un ventilador. Y hizo la frase así: yo me largo de este lugar. Yo me largo de este lugar porque no hay ni para un ventilador. Lloré fuerte. Me dolió en el alma. Dios le bendiga. Me dolió en el alma y en el corazón. ¿Y por qué me dolió en el corazón? Por el desprecio que hizo a la casa de Dios. Y hay cosas, hermanos, tan delicadas que usted no sabe solo hasta el momento que usted la ve. Entonces yo le dije: Señor, ¿por qué otra vez en la alabanza? Y yo allí en la alabanza, y me toca predicar, y otra vez en la alabanza, Señor, y otra vez, diga conmigo, otra vez. Esa semana yo decía: Señor, y con esa imagen del chico, yo no puedo poner a cualquiera. Cuando me llama un pastor de aquí de Colombia y me dice: Pastor Elkin, eran las 3 de la mañana. Y mientras, pastor, a las 3 de la mañana, usted no se me distraiga, mientras a las 3 de la mañana, pastor, yo estaba orando de rodillas, y yo dije: Señor, ¿por qué estoy sin grupo de alabanza? Él escuchó la voz audible que le dijo: si Elkin lo pudo hacer y puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted quiere desistir, cuando usted quiere renunciar, cuando usted quiere escaparse, hay alguien que está aferrado de la ropa suya, intentando invisiblemente, diciendo: no pierda la confianza, que ahí estoy yo siguiéndote. Aleluya. No pierda la confianza, que ahí estoy yo siguiéndote. O sea, entendamos que usted y yo predicamos invisiblemente sin darnos cuenta. Dios necesita hombres y mujeres resistentes y resiliencia a pesar de la dificultad. Amén. Para eso son los procesos, para nosotros aprender a conocernos. Por eso dice de Jesús: con los fuertes repartió despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Me impresionaba esto mientras yo escribía eso ayer. Entonces debemos aprender a vivir y a sobrellevar el dolor, el desprecio, para poder repartir despojos. Vamos un momento a Génesis 49:27. Génesis 49:27.
Uy, esa grabación, va a caer eso ahí en la grabación. En la otra salís que la mazamorra, Tranquila. Génesis 49, 27. Tranquilo, no se distraigan. Génesis 49, verso 27. 49:27. ¿Estamos allí? Diga conmigo, Jesús con los fuertes repartió despojos. Ahora mire lo que dice aquí Génesis 49:27. Mire lo que dice: Benjamín es lobo que a la mañana comerá que y a la tarde repartirá los despojos. Diga conmigo, soy un arrebatador. Diga, en la mañana como la presa. Diga, y en la tarde reparto despojos. Amén, hermanos. Entonces, entendamos que el sufrimiento es la herramienta de los grandes. ¿Y por qué, pastor, usted me menciona este texto bíblico? Me viene hablando de Jesús, me menciona este texto bíblico y me dice que el sufrimiento es la herramienta de lo grande. ¿Por qué razón? Porque Benjamín no se hundió en el dolor y el fracaso por la muerte de su madre Raquel durante su parto, sino que vivió para ser diferente. Un arrebatador. Él no dijo no tengo madre. Él no. ¿Por qué? Porque cuando Raquel lo estaba teniendo, ella murió. Y él no se quedó allí, él se convirtió en un arrebatador, en un despojador, en un valiente. Diga conmigo, lo que soy delante de Dios no depende de lo que se me ha quitado. Usted no depende de lo que se ha quitado. Usted no depende de lo que por un momento se le fue restringido. A Benjamín se le dice, es un lobo arrebatador. ¿Usted sabe qué es un lobo arrebatador? Coge la presa y la muerde y no la suelta. Pero venía sin una madre. Y yo le puedo decir que es eso porque yo hasta hoy, 45 años, y yo no sé quién es mi papá. Yo no sé si me lo he encontrado, yo no sé si está vivo o está muerto. Yo no sé. Pero hasta un momento sufrí. Pero ya después de sufrimiento, Dios me dijo a mí de rodillas, cuando yo en el 2020, finalizando, llegando al 21, le dije, Señor, tú eres mi Padre. De rodillas en una mañana, me acuerdo, 2:50 de la mañana, Señor, tú eres mi Padre. Escuché la voz de Dios que me dijo, aquí te quería ver. Porque Dios reduce la fuerza hasta el punto donde uno lo lleva a que Él es nuestro Dios. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Amén. Benjamín, lobo arrebatador. A la mañana come la presa. Usted a la mañana se levanta, como dice Saray Rivera en su canción. Cada mañana se levanta, usted adora al Señor. Y por la tarde, Dios le entrega todo a usted. Pero aunque venía de un momento de dolor, no se sumergió en el dolor, sino que él dijo, yo voy a ser un despojador, yo voy a ser un arrebatador, voy a ser un valiente. Aunque mi pasado venga marcado porque nunca pude ver los ojos de mi madre, yo seré diferente. Aleluya. Aplauda al Señor. Aunque Benjamín y sus hermanos pensaron por un momento afligidos y llorando al creer que su padre Jacob los abandonaría en Egipto, Benjamín fue marcado desde su concepción, pero eso no indicó que viviera sufriendo por el resto de su vida diciendo, mi mamá me dejó, ay, en el momento del parto y siempre que lloraba, ay, no. Él dijo, ya mi mamá está muerta sobre la tierra. No la conocí, pero sigo adelante. Aleluya. Usted no depende del sufrimiento que usted ha estado viviendo y en el pasado lo marcó. Usted vive de su presente, porque toma su pasado como una plataforma que lo llena, lo empodera y dice, sigo adelante. Aleluya. Chocando más choqueto rebastiri biki framón del letrebaishí. Hasta este día están presentes. En ti debéis socorrer, más soler, rebequendia más soler, Dios te ha dicho, Señor, tú has tomado todo de mí. ¿Qué más quieres? Coroste rebelifiandi padre más soler, rebecro Pero cree rebishi. no más que yo soy tu vianda, yo soy tu padre. Dendolo coroste nemeiso rebeque, velabili Hay un dolor corobaishibia. incrustado que voy a sacar para que reverdezca. Hemisho corobosti fremina coste Usted te ha dicho, nemeiso. Señor, yo te creo desde niña. Endelei robocotiri misonia no franda más soler.
Pero deleítate en mí porque esa orfandad se va. Porque yo pongo mi cetro sobre ti y no te dejo sola. Para que diga, Señor, tomaste de mí, yo tomé de ti. Y nunca más haya algo que te impida celebrar mi presencia. Porque te voy a promocionar. Benjamín fue el lobo rapaz, arrebatador, comería la presa. Pero ¿por qué razón fue ese dolor? Para que él aprendiera a sobreponerse a pesar de él. Cuando hoy alguien me dice, pastor, yo no tuve papá, no tuve mamá, yo puedo abrazarle y decirle, yo sé qué es eso. Yo sé qué es. Yo viví eso. Pero Dios tuvo que afligir mi fuerza, saber qué, dónde está mi papá, dónde está mi mamá, por qué se separaron, por qué momento, por qué no hay explicación, por qué no, y entrar, y usted ir a la escuela, ir al colegio, y saber que no anda con su papá, con su mamá, y usted no lo va a llevar a nadie, porque usted tiene que irse a estudiar solo, porque mamá está haciendo hasta lo imposible por llevar el alimento a la casa. Pero eso dio resiliencia y resistencia. Ayer me dio tristeza al saber que en mi teléfono me dice mi hermana Elki, murió Berenice. Y yo dije, ay, la conoces, ¿cierto? Y dije, Señor, le dije a mi esposa, cuando yo llego de 12 años de edad, ¿cuántos años? 12. Y yo llego a la casa y encuentro a mi abuela tirada en el suelo porque la presión alta, utilizaba Artensol de 500 miligramos. Yo la veo tirada en el suelo con un sobrepeso alto, no podía caminar. Entonces yo llamo a los vecinos y le digo, por favor, ayúdenme, que mi abuela se está muriendo. La llevan al hospital. Mi mamá llega tarde en la noche por cuestión de trabajo y mi mamá dice ella, y yo le dije, mamá está en el hospital. Mi mamá sale y se va al hospital. Y yo dije, nunca más mi abuela volvió a sufrir por una pastilla. Me fui donde Berenice y el esposo era ebanista y le dije, necesito que me dé una carreta, un buggy. ¿Qué va a hacer? Y le dije, necesito ir al mercado de allá arriba de Las Palmas, necesito ir a ese mercado, ir a cargar el mercado de la gente. Me dice, pero no, que yo le dije, hágamela. 12 años, carácter, hágamela. Me la hizo el esposo de Berenice. Me la hizo y cogí la carreta y me fui, piedra arriba, pantalones rotos y zapatos rotos. Y me fui piedra arriba. Y le decía a la prensa, ¿sabe por qué? O sea, tenía zapatos rotos, pero ¿sabe para qué me los ponía? Diga conmigo, estrategia. Para que la gente le diera pesar. Y cuando fui, le llevo al mercado y me dijo, sí, ay, venga, se lo llevo. Entonces yo llevaba, ¿cuánto? Usted me da 1,000 pesos, 2,000, y yo llevaba. Y caminando, como de aquí a la gasolinera de afuera, muchacho de 12 años, y lo cargaba. Pero yo tenía una resistencia, no más Artensol de 500 miligramos. Mi abuela va a tener sus pastillas. Casi una vez un tráiler me mata. Nunca se lo dije a mi mamá. Llegaba a la casa, dejaba ahí el mercado y me decía, espera un momentico, aquí están sus 2,000 pesos. Y espera un momento, como me veía como cara de mendigo, yo me aprovechaba de eso. Me traía una cebolla, un tomate, una papa, un arroz, me traía, hermano. Yo llegaba donde la señora que vendía en los negocios, y yo le decía, téngame ahí. Hermano, cuando llegaba en la noche, yo llegaba con dinero a la casa y llegaba con mercado. Diga conmigo, la tormenta provee. La tormenta. ¿Por qué digo la tormenta provee? Es una película que nos vimos con ella una vez. Esa tormenta, yo ver a mi abuela allí tirada en el suelo, me hizo una persona que empezara a trabajar a los 12 años. Permítanme un término para ampliar. No me hizo un dependiente, no me hizo, no, esta frase es muy fuerte. Bueno, lo voy a decir, no me hizo un parásito, no me hizo hacer sino que yo dije, yo tengo que trabajar y tengo que salir adelante. Yo tengo que salir adelante. Y eso es lo que me ayudó durante muchos años a decir, yo salgo adelante. Diga conmigo, determinación. O sea, este hombre, el lobo arrebatador, a la mañana me quedé sin madre, pero sigo vivo. Usted, cómo Dios ha afligido su fuerza en el camino y que Dios ha quitado, que usted tiene que seguir adelante a pesar de. Porque Benjamín no se hundió en el dolor.
Benjamín fue marcado desde su concepción. Hermano, iglesia, determínate a ser un lobo rapaz, arrebatador de presa, que no se detiene por ninguna adversidad. Por eso es que mi esposa me dice: gracias por no huir. ¿Qué voy a huir? ¿Qué voy a huir? ¿Qué voy a salir de la casa huyendo? ¿Por qué voy a salir corriendo? Aquí estoy, aquí me quedo. Tengo pantalones, tengo que aprender que me monté una carga al hombro y tengo que salir adelante. ¿Ah? Un pantalón. Cristo en su nacimiento, entendamos que nació pobre de dolor y también de huida. Pero no fue su inicio lo que importaba, sino su realeza, el sentarse a la diestra del Padre. No importa su principio, que su principio se importe por las bases, pero lo marcado del dolor no importa. Salgo adelante porque salgo. Eso sí me marcó en algo negativo, que me volvió obstinado. Me volvió obstinado. Porque una de las cosas que hace el dolor es volver obstinado a la persona. No se vuelve obstinado, y a la vez por obstinado, permítame, uno se vuelve terco. Y cuando uno se vuelve terco, uno no escucha consejos. El orgullo. Entonces, cuando Isaías habla de ver el fruto de la aflicción de su alma, en ver lo que dice Mateo del DN, en el capítulo 27, 45, es que el padecimiento de Cristo, por la gloria que él vería adelante, soportó la aflicción. Aleluya. Hay una gloria derramarse en cada uno de los que estamos aquí. Una gloria personal y una gloria eclesial. Pastor, ¿cómo así personal? Porque hay victorias que Dios le va a dar a usted debido a la resistencia y a la resiliencia, que esa victoria no le competen a otros, sino solamente a usted. Por eso la versión de HH dice: el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Lo que hizo fue a Jesús es oprimirlo. Lo oprimió. Pero usted no puede quedarse, hermano. Si usted, yo me siento, usted llora. Usted llora con un sinnúmero de cosas: traiciones, difamaciones, calumnia, tal. Y yo le he dicho: Señor, sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Estoy, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírle: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué entregó? El Espíritu. Y viene lo que me gusta. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. ¡Wow! ¡Qué unción! Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que en él estaban guardándole a Jesús, y visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Miraron la transición de Jesús, miraron el dolor de él. Pero cuando Jesús entregó el Espíritu, la tierra tembló. Se entregó a los muertos que estaban retenidos. Las piedras, usted se imagina esa unción para que las piedras se partan. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque entre Benjamín, lobo arrebatador, entre Isaías, para repartir despojo con los grandes, y diciéndole esto en Jesucristo, vale la pena el proceso que usted ha estado viviendo, porque sea magnitud. Usted ha estado afligido, adolorido, quebrantado, maltratado. Significa que hay algo grande y poderoso en su vida que el diablo está impidiendo para que usted levante las manos a lo que Dios quiere que usted haga. Hoy los creyentes se evaden el sufrimiento.
porque piensan que el sufrimiento y el padecimiento no hace parte de la gracia. Pero perdóneme, el dador de la gracia, Jesús dijo, y cierro la escritura, Él lo que dijo es: serán encarcelados, apedreados por causa mía, dice la palabra. ¿Y qué dice Hebreos? Termino con esto. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aleluya. Gloria a Dios. No importa lo que usted esté viviendo, lo que importa es lo que Dios está haciendo. Cierre sus ojos ahí donde usted está. No importa lo que usted esté viviendo, es lo que Dios está forjando en su vida. Es lo que Dios está gestando, es el carácter sólido. Que usted no escapa a pesar del dolor, que usted no escapa a pesar de la dificultad, que usted no sale corriendo, sino que usted se queda allí a pesar. Aleluya. Es lo que el Señor está haciendo. Un hombre y una mujer guerrero, un guerrero, una guerrera, un valiente. ¿Por qué no he salido corriendo y huyendo? Porque en los momentos más difíciles de mi vida acortó en mis fuerzas en el camino, redujo mis fuerzas, de tal manera que me volví resistente y resiliente. Resiliente y resistente. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar, si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé. A veces hay que ser golpeado para poder vencer y alcanzar un poco más de madurez. ¿Por qué no había? Dígale. Forma de saber manejar lo que vendrá, es decir, finanza, honra. El dolor en esos tiempos puede ser pero Dios no nos dejará permanecer más tiempo de lo que podrá. ¿Qué te me hizo que me revestir y que arriba y sobre arriba? Dificultad, vamos, sígalo. Creto maiso que te le breshiri vikiara. Cante, ahí está. Se va todo dolor de tu vida ahora. Se va todo dolor ahora. Todo rechazo sale ahora en el nombre de Jesús. Se va todo dolor, toda orfandad, pajos que me apremí, roco, ripruni, salabracabas. Cross que mi recotu masere de aquella. Creto masere cría mamá solebre que ishiria babaishe. Creto mosede ki premustini fremando. Ecco pretu senere bere que la solebre cabaishiria. Shikaria bravamo que isoleria baba. Shakoto robo sedi ki arababa. Sedi gale. El dolor en esos tiempos suele ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer más tiempo de lo que podrá. Como sei dolor de que mi corazón me brilla vaisia. Como sei ti macrobo siri mi nia vaishere bebekeya. Sin dolor no hay ganador. Vamos cante lo carabos terrebeki profunda sere bebekeya. Shekatoro siri mi nia vaishere bebekeya.
¿De qué importaría ganar? Si a la meta, si fue tan fácil llegar a la meta, y al final, ¿qué más? en ti cabros que me frebico rima shere bekeira He riamaisi. visto correr con alegría y gozo. Y todo se que te revestiri mi queria baba forro Que postere tu marido bekeira. no te revistiera nuevamente. Crobo sendo lady mi queria baba forro shere baba Para que no shere llamas tu bekeira. gloria. E comproste mi maripa prefuni mi estore bekeira riamaisi. Crobo se te mi kia riamaisi via. Vamos a manejar lo que vendrá. El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer. Indolor de premiso prica mansoleri mi Hay un abaixo. premio por el dolor que has padecido. Si dolor de lágrimas, rodillas, sin embaramiento ni me sofre que ella va a inscribir. Sé que he dicho, Señor, en Buenaventura de rodillas, Señor, pero es que esto no Si va a quería regalar que tu se seno, rasgó mi socorro, me Pero inscribe, mi mira que vida, yo he rasgado aún tus sendas. que protesei de 7 meses soleri mi Porque kia, tienes 7 tiempos los cuales no van a hacer prótesis. restuio mai setito ti ma fregni fine mi soleri mi kia. Restituyo a ti una ofrenda especial. Crobo sendi fiel, hombre fiel, en medio mai soleri mi kia. Fiel en medio de- Scioccarro, ma stemi di fremo di cava soleri mi Para que kia. diga, Señor, gracias. Crobo por haberme stemi cropa, tu se ne me levantado. rebatia la brai soleria. Porque te labro en esta senda, pero déjame solo. Lo sé, Prendo sende y a el veces hay que te ser golpeado para poder y alcanzar un poco más de che non serve chi è nell'ebre mi sopravo che brusche mi prema sole brecheia ma iscini via grossettore ma iscini mi crava sole el brecheia dolor en esos tiempos favore stere brecheia ma sole brecheia ma iscini via tan cruel, pero Dios no nos dejará tenderia ma sotto permanecer torno scendo le brecheia más tiempo che de lo quattro que sende la prima sende ne membria ma la soportar. scia quattro sende lei Aleluya. Aún nació dolores del pasado que todavía están. Crossendo Rebecchito presso mi prima Pero iscini que via no ma es iscini la frialdad que venía para ti. Crossendo Rebecchi prema in sovreni mi Para prega que di diga, sole Señor, como un niño me has lei abrazado. mi Gracias. crossendi mi fria di sovria Es ma una iscini linda palabra porque il restauro dopo settere mi povero fremi iscini via ma restauro iscini la capacidad que tenía de ofrendar libremente. Cropo settere Rebecchi in prema di finanza ma isole Rebecchi La finanza. Cropo setti di viste Rebecchi ma Para que iscini diga, Señor, A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? No sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de esa nube, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer más tiempo de lo que podamos soportar. Quieres pasar dificultad y obedecer el don Más sobre ella, más, llena más sobre ella, no repramis sobre ella.
manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo de lo que podamos soportar. Gloria a Dios, aleluya. Sopla, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Sopla sobre tu iglesia vino nuevo, Señor. Sí, Señor. aleluya. Sopla vino nuevo, Señor. Levante sus dos manos un segundo. Sopla espíritu y vida, Señor, En el sobre nombre cada de uno. Jesús. Sopla, Señor Dios En el nombre amado. de Jesús. Tu palabra ha llegado donde debía llegar, eterno Señor, y sopla vida. Espíritu de vida, sopla más. Más sopla, Espíritu de Dios, sobre cada uno. Sopla más. Más aliento de vida, Señor, aliento de vida. Este Espíritu Santo. Sopla más, sopla más, más. Más, sopla, sopla, Espíritu Santo, sopla. Sopla más, más, sopla más. Sopla más. Fuego de Dios. En el nombre de Jesús. Sopla vida. Vida, ahora vida, ahora vida, ahora vida, ahora vida. El don del Espíritu. En el nombre de Jesús. El don del Espíritu ahora. Aleluya. Abre tu boca, sopla. Sopla ahora, sopla ahora. En el nombre de Más. Jesús. Más sobre ella ahora en el nombre de Jesús. Más por el fuego de Dios. Sopla ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sopla sobre cada uno. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le podemos dar un fuerte aplauso al Señor por su presencia y su palabra?